La producción fotográfica en México es una de las más ricas, diversas e importantes en Latinoamérica. Y es por eso que hoy en De Todo vamos a visitar el Fotomuseo Cuatro Caminos, un espacio cultural dedicado a la promoción, la exhibición y la formación de experiencias relacionadas con la fotografía. ¿Qué estamos esperando? Vamos a comenzar. Nos acompaña Carolina, ella es la coordinadora de exposiciones aquí en el museo. Este museo creo que ha dotado de nueva vida a la fotografía en México, puesto que es un espacio que está comprometido con la divulgación, con la formación de experiencias, como se los dije al principio de este programa. O sea, creo que es un gran proyecto para todos los amantes de la fotografía. Pues sí, el Fotomuseo abre sus puertas el 5 de septiembre del 2015. Antes, en la década de los 40, fue una fábrica de plásticos. Es una iniciativa de la Fundación Pedro Meyer abrir un espacio como este. Además, este espacio, que resulta bastante contemporáneo, tiene un ambiente y una dinámica que nos lleva hacia la fotografía actual. Pues está hecho por Mauricio Rocha. Él tiene mucha experiencia en la construcción de recintos culturales en nuestro país y creo que eso también es una de las características importantes en el Fotomuseo. Pues sí, como verán, es un gran espacio, tiene más de 5.000 metros cuadrados, se compone de 3 galerías, tiene una cafetería, tiene una terraza abierta al público permanentemente, tiene un auditorio para 150 personas y 4 aulas. Y es un gran espacio para venir a pasar el rato y compartir con personas, lo que sea. Sí, es un espacio en donde además nos podemos llevar la experiencia de la fotografía con respecto a lo que se presenta. Las exposiciones aquí son temporales, de repente hay alguna que quede más tiempo. ¿Cómo funciona esto, Carolina? Las exposiciones son temporales, ya llevamos más de 3 exposiciones y sí, depende el tiempo que van a estar. O sea, hay veces que están un mes, otras veces 3 meses, sí son como itinerantes. ¿Y cuál podemos decir que es la misión del Fotomuseo como espacio cultural? Busca ser un encuentro de diálogo y reflexión en torno a nuevos procesos de imagen. Entonces, nace y se desarrolla especialmente para que la fotografía mexicana tenga un espacio contemporáneo, dinámico, un recinto donde todos podemos venir, como dijiste, a pasar el rato, pero no solo eso, sino a involucrarnos de manera total, hasta conceptualmente, con lo que está sucediendo en materia de fotografía en nuestro país. Sí, de hecho ahora la exposición que tenemos contó con 883 participantes, de los cuales fueron seleccionados 55, que es un gran número de participantes y de elegidos, y es la mayor exposición de fotografía contemporánea hoy en día. Entonces, sí es un gran avance en cuanto a proyectar nuevos artistas y nueva obra. Muchas gracias, Carolina. No, de nada, un gusto. Y ahora nos acompaña Gustavo Prado. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Déjenme decirles que Gustavo, además de ser el curador de esta exposición, también es uno de los 5 especialistas que fueron jurado, que tuvieron la difícil tarea de escoger entre tanto talento a los ganadores de este certamen. Cuéntanos qué es lo que da origen a un certamen de fotografía que no solamente promueve, sino que también impulsa que los jóvenes sigan creando. Durante muchísimo tiempo ha habido una historia muy divertida y muy variada de lo que han sido los concursos de fotografía en México. Entonces ya es tradición que cada vez que se inaugura la Bienal de Fotografía es así como escandaloso por el tipo de fotografía que se puede seleccionar, la cantidad de gente que está dentro de la exposición, etc. Pero en esta ocasión, el tercer concurso de fotografía contemporánea de México, creo que una de las cosas más importantes que hay en el mundo actual es que en el mundo digital tú puedes crear tus propias plataformas y tus propias maneras de hacer cultura. Entonces resulta que en el norte del país, Alfredo Estéfano, que es uno de los más talentosos fotógrafos mexicanos, él es un especialista en la fotografía de desiertos, convocó a que con el apoyo de muchas instituciones en el norte del país, Monterrey y toda la región del norte, se convocara este concurso de fotografía contemporánea de México, que resulta que hoy por hoy es el que mayor
mayor entrada tiene, lo cual quiere decir, con esto de entrada me refiero pues que mandan sus fotografías pues alrededor de 800, 900 muchachos o chavas o gente o fotógrafos de todas las edades. Entonces, a partir de eso se hace la selección. Habría que pensar, si están mandando 800 y cada uno manda como 10 propuestas, entonces esto al final se trata de ver 8,000 fotografías. Entonces, pues sí fue algo muy complicado. Nos reunimos en Monterrey durante una semana, los miembros del jurado, que son Cristina de Midel, hoy por hoy una de las fotógrafas más importantes del mundo, Alejandro Chaxberg, que viene de la Argentina y es también un autor fotográfico, José Antonio Rodríguez, que es un curador, pues probablemente de los más importantes en México en fotografía y crítico, y Domingo Valdivieso, que ha dirigido museos de fotografía como el Centro Fotográfico Álvarez Bravo y la propia Fototeca de Monterrey. Y allá nos reunimos a ver toda esta obra. Este es un certamen que exhibe fotografía. No nos da pena, nos da orgullo la tradición fotográfica, y en ese sentido estamos buscando lo que sería la manifestación de lo fotográfico en el siglo XXI, y sigue súper vital. Y una de las cosas que me fascina de este concurso es que hay de los grandes maestros de la foto mexicana, Laura Cohen, Pedro Sontemoc, Lourdes Almeida, y hay gente de 19 años. Esto quiere decir que están todas las generaciones representadas, y esto es pues verdaderamente una fiesta de la imagen, porque entonces podemos ver muchas perspectivas, como esta pieza que está atrás de nosotros, que es Laura Cohen, que es una de las ganadoras, y ella es una gran maestra de la fotografía. Esto está hecho directamente, no es digital, entonces es análogo, está construido realmente en el set, y ella siempre ha sido alguien que todo lo que sería la impresión tradicional, el manejo de la cámara tradicional, etcétera, lo ha podido llevar a una gigantesca creación de imagen contemporánea, su propio lenguaje, etcétera. Entonces me da muchísimo gusto que esté Laura Cohen y al mismo tiempo Fernando Montiel y al mismo tiempo los jóvenes nuevas promesas de la fotografía mexicana. Exacto, así como la fotografía de Laura Cohen, aquí podemos encontrar diferentes propuestas, así que pues tenemos que continuar por la exposición. Vamos a caminar por ella. ¡Vamos! Y en la categoría de 18 a 34, Alexandra Germán fue la ganadora con esta serie que es francamente muy hermosa. Podemos encontrar en ella algo que quizás pasa desapercibido a nuestros ojos cada vez que contemplamos algún cuadro, pero que es lo que le da todo el ambiente. Hablamos de los cielos. ¿Cómo se te ocurrió esto, Alexandra? Todo parte de la investigación de maestría, que uno de los temas importantes en mi proyecto de ese momento era el cielo. Entonces pensé, ¿por qué para mí es tan importante trabajar sobre el cielo? ¿Quiénes más lo han hecho? ¿Qué artistas han trabajado con este tema y cómo es que lo han solucionado? Y casualmente me encontré con una exposición sobre románticos de Inglaterra principalmente, eran pintores románticos. Y bueno, había el estudio de las nubes, desde bocetos a lápiz, poemas y anotaciones de luz, color. Entonces me quedé maravillada y pensé, bueno, no soy la única obsesionada con esto. Aunque ellos existieron en 1800, pues ahora también habemos más artistas que nos interesamos en estudiar el tema del cielo. Y decidiste llevarlo a la fotografía con una mirada bastante peculiar acerca del cielo, puesto que quizás lo que ustedes están viendo son los marcos de estas pinturas, porque vaya que resaltan bastante. Pero decidiste entonces fragmentar los cielos en estas distintas obras y conjuntarlos para crear una propia. Sí, fue algo inconsciente, o sea, realmente fui fotografiando esto como para documentar la investigación y posteriormente me di cuenta de que tenía un montón de fotografías sobre estas pinturas y decidí hacer algo con ellas. Tenía dos partes, tenía la parte de registro de pinturas y por otra de textos literarios que también hablaban sobre cuestiones atmosféricas y del cielo. Entonces traté de ver cómo podría exponer estas dos partes quizá tan distintas, cómo unificarlas. Y de ahí surgió este proyecto llamado Variantes, que bueno, se desprenden de esa particularidad, ya no hace referencia tanto al autor directamente, ya no importa la época en que fueron realizados, sino simplemente se unen en ese mismo tema que es el del cielo. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a ti, Alexia. Me gusta mucho visitar exposiciones de fotografía porque cuando estamos ahí es cuando realmente valoramos cómo cada cabeza es un mundo. Es una frase que hemos trivializado bastante, pero al ver la fotografía nos damos cuenta que en verdad cada uno de nosotros tiene una mirada completamente distinta acerca de las cosas que nos rodean, Gustavo, y creo que eso queda bastante explícito en esta exposición.
Pues sí, creo que uno de los criterios que están puestos aquí es que uno como jurado, cuando está viendo esta cantidad de obra, en primer lugar, uno siempre parte de que conoces literal miles y miles de fotografías que has visto anteriormente. Entonces, cuando uno se enfrenta a esto, lo que hay que ver es qué me aporta al universo de las imágenes, hasta qué punto está estableciendo un criterio de originalidad, qué está diciendo que pueda ser relevante y nuevo. Y en ese mismo sentido también en el mundo actual lo comparas no solo con la imagen académica que estamos acostumbrados a ver en los museos, en las becas y en las galerías, sino también hay que contrastarlo con todo lo que se está viendo en Instagram, porque Instagram es una luz de imágenes que probablemente no está en el circuito de los museos, pero que ciertamente es relevante, porque ahí es donde está más viva la imagen contemporánea. Te quiero comentar, esto que está aquí atrás es una pieza de Rebeca Cordero y resulta que la manera en la que ella la realizó es bastante interesante porque tú ves una serie de fotografías de gente en su casa. Entonces resulta que ella lo que hace es que se mete a las grandes tiendas departamentales y cuando nadie la ve son una serie de personajes que fingen que están viviendo en su casa, pero en realidad son los sets donde te venden las camas, los colchones, las cocinas, etcétera. Pero cuando nadie se da cuenta, ella pone a vivir su vida cotidiana. Entonces esto es muy curioso porque te enseña como ese mundo de irrealidades que hay en las tiendas y cómo nosotros lo vivimos como un previo a lo que vamos a tener en nuestra casa. Y de este otro lado está Daniela Edburg, que ella, yo creo que desde principios del siglo XXI ha sido una de las grandes exponentes en México de la fotografía construida. Esto de la fotografía construida quiere decir que todo está puesto, o sea, el escenario, la ropa, el set, etcétera, en aras del discurso que quiere tener el fotógrafo. Y en esta ocasión son como una serie de retratos que son como un eco a retratos como del barroco. Ya ves que había como galerías así de los nobles en los castillos, pero en este caso son fotografías de niños mexicanos contemporáneos puestos como si fueran daguerrotipos de antes, pero en técnicas contemporáneas de foto. Entonces creo que estos son dos exponentes interesantes. Fernando es uno de los ganadores de este certamen en la categoría de más de 35. De alguna manera esta fotografía nos inspira a pensar un poco en la fotografía clásica, le comentaba yo a Fernando antes de que ustedes nos acompañaran, y al mismo tiempo pensar en todo el tratamiento que se le puede dar en la postproducción. Entonces yo quisiera que nos platicaras acerca de este proyecto, se llama Distopia, y esta serie de fotografías forman parte de la distopia. Cuéntanos todo, Fernando. Yo encantado de poder participar en este concurso con esta serie. Es una serie en la cual llevo trabajando un año, es la primera parte de un proyecto mucho más amplio, apoyado por el Sistema Nacional de Creadores, y le he estado trabajando a lo largo de Latinoamérica, tanto en México como en Perú, en Chile, en Colombia, en varias partes, y tiene que ver con ciertos comportamientos del ser humano ante paradigmas actuales, sobre esta cuestión de cómo la tecnología nos empieza a dictar formas de comportamiento y el paso como al posthumano, esta cuestión de ¿cuál va a ser la ética de los cyborgs, de la robótica? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser como posibles paisajes en el futuro? ¿Qué va a pasar con el cambio de alimentación, el cambio climático? Las cuestiones de vigilancia, del panóptico, de la comida o las drogas, ¿cómo van a ir cambiando a lo largo del tiempo? Y también tiene que ver mucho el proyecto con los cuerpos humanos como recipientes de dispositivos digitales. Cómo cada vez estamos más conectados y estamos también más adictos o activos de alguna manera y estamos todo el tiempo conectados y la privacidad se empieza como a romper de alguna manera. ¿Qué es lo que te llevó a trabajar sobre este tipo de reflexiones? Siempre mi trabajo ha ido en torno como al ser humano dentro de una sociedad contemporánea, un poco la psicología del personaje o de nuestra sociedad. Entonces ahora me quise preguntar qué va a pasar en 10, 20, 30 años, cuál va a ser el comportamiento del ser humano, cómo vamos a manipular nuestros cuerpos, cómo va a ser la cuestión de la información y de todos los temas que nos acontece, cómo va a cambiar el paisaje también. Bueno, estos paisajes en general, por ejemplo, como Databank, por así llamarlo, es en Caléxico, que está pegado a Mexicali. Esto de acá es en Mexicali, esto de aquí es en Iquique, en Chile. Hay unas cosas en Atacama también, en el desierto de Atacama, hay en todos lados. La verdad resulta bastante interesante poder contemplar estos paisajes que nos rodean, que están aquí con nosotros, en una visión hacia el futuro. Entonces, si quieren seguir la pista de este trabajo de Fernando, chéquenlo porque seguramente vendrán cosas muy interesantes también. Muchas gracias, Fernando. Ustedes. Muchas gracias.
Por supuesto, la fotografía siempre refleja una parte que nos incomoda, una parte que nos gusta, una parte que nos preocupa acerca de lo que estamos viviendo de la sociedad o de nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que encontramos en este segmento de la exposición. Así es, muchas de las propuestas que están aquí puede que sean intimistas o están hablando de problemas personales de los autores. Pero en este caso, esto que tenemos atrás de Ana Lisette Abraham Palma, resulta que es probablemente de todo lo que está expuesto en este momento, es una serie que a través de un trabajo construido como de puras telas, o sea, hace paisajes de telas, cuerpos con tela, etcétera, en realidad está hablando de los desaparecidos, de los feminicidios, de los 43, de Ayotzinapa. Ahora, no necesariamente la fotografía tiene que ser panfletaria, pero una de las cosas que han pasado en la historia de la foto en México es que alguna vez hubo una bienal de fotoperiodismo y de repente los fotoperiodistas nada más ponían un pedazo de la realidad porque había cosas que les parecía que no eran relevantes, pero a la vuelta del tiempo, cuando tú buscas en esos catálogos, tú quisieras ver todos los aspectos que involucraban la realidad de ese tiempo. Entonces creo que esta pieza es muy importante porque está poniendo precisamente fuera de lo que puedan estar algunos de los otros autores deprimidos o en sus búsquedas personales de identidad o lo que sea. Ella está hablando en general de un momento identitario que está sucediendo en la historia de México. ¿Y esto quizá lo podemos ver reflejado de manera general en todos los participantes o corresponde a alguna categoría o a algunas edades? ¿Cómo está dividido el certamen, Gustavo, a todo esto? Está dividido, pero que probablemente el espectador no se dé cuenta. Estuvo dividido en la hora de la convocatoria en que mandaran por distinto rango de edad para que compitieran, entre comillas, novatos y que compitieran profesionales con profesionales. Pero curiosamente la obra de Lourdes Almeida o esto mismo de Ana Lisette son esto que están hablando de estos temas. Lo de Lourdes Almeida es acerca de los migrantes. Entonces creo que hay algunos autores que prefieren, a partir del contexto de lo fotográfico, hablar de lo universal, y hay autores que prefieren, a partir del contexto fotográfico, hablar de lo individual. Pero hoy por hoy, de una vez que ya pasamos como con todas esas cosas del diario íntimo y de tomarte fotos con tu mamá y de tu álbum familiar, etcétera, que son muchas preocupaciones de los años 90, ahorita hay una búsqueda de poder hacer un lenguaje que todos entendamos y que a todos nos parezca relevante y a todos nos parezca compartible, porque básicamente ese es el tipo de fotografía que ha provocado la revolución de las redes digitales. Y también respecto a las técnicas, muchos utilizan el formato de fotografía análoga, algunos utilizan fotografía digital. Yo creo que mayormente aquí, aun cuando algunas de las imágenes tengan origen análogo, a final de cuentas lo que está puesto en sala ya es digital, porque cada vez es más difícil encontrar buenos impresores de análogo, o sea, ya es un arte perdido. Entonces, por practicidad, la gran mayoría están imprimiendo en medios digitales. De hecho, creo que solo puedo recordar Pedro Sontemoc, que creo que son técnicas tradicionales, pero en general todo es digital. Creo que esto nos tranquiliza mucho cuando pensamos en que lo importante es la fotografía y lo que se quiere decir con ella. Sí, lo importante es cómo vamos a poder captar con una mirada un pensamiento. Y con qué lo hagas, ese ya es otro problema. Si está hecho con el celular o está hecho con cámara estenopeica o está hecho con cámara antigua de gran formato, eso no importa. Eso es simplemente el medio para llegar a la imagen. Pero con qué lo haces no importa, es lo que acabas haciendo con ello. Gustavo, ¿qué es lo que más disfrutas de ser parte de este proyecto, de todo lo que implica este proyecto? Pues yo en la vida, aparte de la curaduría, yo realmente me dedico al estudio de tendencias. Entonces creo que lo que estamos viendo en esta exposición de Foco.mx es la tendencia visual contemporánea en México, de qué estamos haciendo en foto, y eso es lo que más me gusta, poder darme un quemón de qué se está realizando a nivel país en esto de la imagen, fuera de toda preconcepción, fuera de todo prejuicio y fuera de intentar meter en un cartabón absolutamente rígido, curatorial o estas tonterías, lo que debería ser la foto en México. La foto y la creación deben de ser lo que son, no lo que alguien desea que sea. Pues muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que disfrutamos mucho este recorrido a través de las miradas de tantos mexicanos creativos y propositivos. Muchas gracias. Qué bueno que vinieron y que venga todo el público. El artista sudafricano Enati Nukianusa usa el humo para crear una obra de arte inusual que celebra la vida de Winnie Merukasela Mandela. Nukianusa, que usa el humo de una vela encendida para dibujar figuras y rostros en papel, dijo que es un artista autodidacta que aprendió la técnica del arte de fumar, también conocido como fumage, a través del ensayo y el error. A pesar de que tiende a quemar el periódico, ha hecho muchos retratos chamuscados de héroes sudafricanos.
Nukianiusa, como millones de jóvenes sudafricanos, actualmente está desempleado. Sin embargo, ha podido usar su talento para llegar a fin de mes. I was quite nervous about it at first, since it's my first time drawing Mom Winnie, but yeah, she's quite like a recognizable face, so it wasn't much of a challenge, because yeah, it's a popular person, so I've seen her face like quite a number of times, so yeah. El joven de 24 años dijo que dibujar al emblemático incondicional por primera vez era intimidante. Sin embargo, sintió que era importante conmemorar su vida y todo el trabajo que ella ha hecho por el país durante la lucha por la libertad. The reason why I created it actually it's just in commemoration of her life and all the work that she's done for the country, in fighting for our freedom, the freedom that we have now as young as the youth of South Africa. Espacios como este no solo fomentan la creación de los artistas a través de los concursos de fotografía, también posicionan a nuestro país en el marco del registro de la actividad fotográfica contemporánea en todas las latitudes. Por hoy nos despedimos, pero dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, están apareciendo ahorita en la pantalla, ya las conocen. Y si quieren volver a verlo, entren a nuestro podcast en iTunes o a nuestro canal en YouTube, porque ahí pueden volver a ver este capítulo o cualquier otro de las veces que ustedes quieran y cuando quieran. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.